a la diputada María de las Nieves que sea tan amable de informarnos si tenemos quórum para instalar los trabajos de esta comisión. Sí, Presidenta, se encuentran 11 integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo tanto hay quórum. ¿Tienen todos ustedes la propuesta de orden del día? No hemos recibido observaciones. Hemos entregado a ustedes la propuesta de orden del día, no hemos recibido ninguna observación, salvo los asuntos que yo voy a mencionar. Le voy a pedir a la señora secretaria de nuestra comisión, la senadora Diva Adamira Gastelu, que nos pueda informar, después de haber verificado la declaración del quórum, si se obvia la lectura del orden del día y pasamos inmediatamente a los asuntos en cartera. Muchas gracias, Presidenta, y hemos tenido a la vista en nuestros correos tanto el orden del día como el acta de la sesión anterior, por lo que le solicitamos si tienen a bien omitir la lectura del acta de la sesión anterior. Si están a favor de esto, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias, secretaria. También hicimos entrega a todos ustedes del acta de la sesión anterior, tampoco recibimos observaciones. Le pido por favor a la señora secretaria que sea tan amable de preguntar si se obvia la lectura del acta y, si es el caso, también ponga a votación su aceptación tal cual. Por favor, sea amable. Tal como lo mencioné anteriormente, el acta de la sesión anterior la hemos tenido en nuestros correos y a la vista. Si están de acuerdo porque se omita la lectura del acta de la sesión anterior y aceptarla en los términos como nos ha sido remitida, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias, secretaria. Pongo a su consideración la siguiente propuesta. Miren, tenemos alguna observación y algunas dudas respecto de cómo concretar dos puntos que están escritos en el orden del día. La propuesta concreta es de que podamos sacarlos y presentárselos a ustedes de manera pertinente para la próxima sesión. Es el punto que está inscrito como el punto número 6. Es además el punto número es el punto. ¿Cuál es el otro punto? El 13. Exacto, es el número 13. Entonces, yo quiero preguntarles si están de acuerdo en que retiremos estos dos puntos para trabajarlos de manera pertinentes. Es el punto número 5 y el punto número 13. ¿Sí? ¿Quiere hacer uso de la palabra la señora diputada Marta Sosa, por favor? Sí, Presidenta, muchas gracias. Yo sugeriría que se incorporara a este posponer de análisis el dictamen que viene con el punto número 9. Me parece que requiere de mayor cuidado, reflexión y análisis de parte de todos y cada uno de nosotros. Entonces, propondría el punto número 9. El dictamen con el número 9. ¿Ah, está mal? Bueno, es el punto de acuerdo exhortando al gobierno del estado de Guanajuato. Ah, es que aquí viene con el número 9. Ah, correcto, Presidenta, entonces es el 13. Repito cuáles son los puntos que vamos a trabajar más. Es el punto número 5 del orden del día que refiere a Guerrero y es el punto número 13 que tiene que ver con Guanajuato. Estamos hablando de lo mismo. Correcto. Yo les pregunto si están de acuerdo que retiremos estos dos puntos para que los veamos
con mayor puntualidad para la siguiente sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a expresarlo, por favor, levantando su mano. Gracias. Entonces, pido, según el procedimiento de nuestra comisión, que sean ustedes tan amables de informarnos cuáles son los asuntos que reservan para tratarlos de manera particular. Por favor, diputada Nieves. 6 y 16. El 8. El 8. ¿Cuál otro? No habiendo observaciones en todos los demás, le pido a la señora secretaria que ponga en una sola votación si están de acuerdo ustedes en aprobarse en sus términos todos los puntos de acuerdo que no han sido reservados. Muy bien, Presidenta, tal como está establecido, son 14 dictámenes, 2, el 5 y el 13 se han reservado para una mayor información y se ha solicitado hacer alguna modificación al número 6, al 8 y al número 16. Hechas las aclaraciones, yo solicito que los que no han tenido ni la reserva de modificación ni más información, si se puede, que se apruebe en los términos como han sido presentados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Vamos a proceder entonces a la discusión en lo particular de 3 puntos. Empezamos con el punto número 6. La diputada María de las Nieves García ha hecho la reserva. Le doy la palabra, si usted tan amable. Sí, muchas gracias, Presidenta. Este es el punto de acuerdo en relación a mortalidad infantil, a las muertes infantiles. Yo, respetuosamente, les pediría cambiar la redacción, ya que en este resolutivo habla de erradicar las muertes infantiles atribuibles a negligencias médicas, así como para dar cumplimiento al 4º objetivo del desarrollo del milenio. Realmente el objetivo del desarrollo del milenio es disminuir en 2/3 partes la mortalidad infantil en todo el mundo antes del 2015 y no necesariamente es la situación de disminuir las muertes por negligencia médica, que eso es una situación muy específica que requiere de una revisión, supervisión, una parte de tipo legal y demás. Entonces yo propongo que el punto de acuerdo diga: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, solicita respetuosamente a los titulares de las entidades federativas que informen a esta soberanía sobre las acciones, programas y estrategias que llevan a cabo para erradicar la mortalidad infantil, así como para dar cumplimiento al 4º objetivo del desarrollo del milenio, consistente en disminuir en 2/3 partes la mortalidad infantil antes del año 2015. Muy bien, está en discusión la redacción del cambio del punto de acuerdo. ¿Hay observaciones respecto a la misma? Por favor, senadora. Nada más de forma, perdón, nada más quitándole respetuosamente otra vez, porque dice respeto al federalismo, solicita respetuosamente. Nada más es cuestión de la palabra. Por favor, diputado Alcalá, si es tan amable. No, solamente para sumarme a la propuesta que hace nuestra compañera María de las Nieves, y también con mucho respeto a la libertad de expresión que pueda tener cualquier legislador, ya sea senador o diputado. Es muy delicado el estar hablando de negligencias médicas. No creo que haya un médico, como así lo han dicho, se levante con el deseo de hacer alguna iatrogenia. Hay implicaciones en cuestiones estructurales, de infraestructura, muchas de las ocasiones con responsabilidad de las mismas dependencias, y creo no solamente sumarme a la propuesta que ya se hace, sino felicitar, porque creo que somos puntuales y hacemos una gran diferenciación en cuestión de la responsabilidad que se tiene en el tema de la mortalidad infantil, y una responsabilidad que no solamente tiene México como país, pero también el no satanizar la práctica médica que hoy vienen haciendo en ocasiones, en condiciones no las más convenientes para poder atender
a un paciente. Ya no me metería en el tema de las implicaciones de los mismos padres de familia, el hecho de los traslados, etcétera, pero creo que el ajuste que se está haciendo es el correcto, es el debido, y me sumo al mismo. Muchas gracias, diputado. Senadora Gastelum, por favor. Bueno, yo no soy una conocedora del tema, pero he tenido la posibilidad de encontrarme con muchos médicos que la queja es recurrente de lo que aquí se ha hablado. El problema que tenemos es que el arbitraje médico está hecho solamente para perseguirlos a ellos. No hay un esquema en donde se hable de la infraestructura o el contexto en el que se supone se dio la negligencia médica. Yo me pronunciaría porque empezáramos a revisar esa norma, porque es una norma totalmente persecutoria, solamente a una parte que es, como luego dicen, la manta se corta por lo más sesgado, solamente al médico, y no se revisa el contexto, ni los insumos, ni la infraestructura, ni todo lo que tiene que ver para llegar a eso que se le llama negligencia médica. Por lo tanto, estando de acuerdo con la propuesta de ambos médicos diputados, yo creo que es pertinente que empecemos a revisar lo que tiene que ver con el arbitraje médico, que solamente es persecutorio a una sola de las partes. Muy bien, queda sentado en el diario de debates de esta comisión las inquietudes, los planteamientos de todos ustedes. Hago una observación que el cuerpo del punto de acuerdo toma la preocupación estrictamente planteada por los promoventes del punto de acuerdo. Nos parece que la forma como se concreta está en muy buenos términos, sin prejuiciar y sin llegar a un terreno que puede ir más allá del motivo de nuestra encomienda como comisión del Congreso de la Unión. En todo caso, estaríamos ya en otros terrenos que competen a ser muy cuidadosos para no prejuiciar, ¿no? Entiendo que esa es la preocupación de ustedes. Pregunto si están de acuerdo después de este debate. Por favor, senadora Barrera. Un solo comentario, porque pareciera que se quedó también esta inquietud de qué sucede cuando no se tiene un acceso real a los servicios de salud. Para ello, la titular de la Secretaría de Salud hizo un pronunciamiento en donde se creará una instancia que vigilará el cumplimiento para que todos estos factores que coadyuvan a una buena atención médica estén presentes cuando se dé para ella y exista un organismo calificador. Entonces quiero decirles que ya lo tiene contemplado por parte de la Secretaría de Salud y que con esto seguramente todos estaremos más tranquilos y también tendremos una información real de por qué siguen falleciendo los pequeños y no nada más considerar como negligencia médica, que me parece fundamental la observación que hizo el señor diputado, el que es multicausal y que con ello podríamos tener una estadística clara y sobre todo erradicar la mortalidad en los pequeños. Pues complementa la preocupación de todas y de todos ustedes. Someto a la consideración de ustedes, con el cambio que ustedes ya vieron en la pantalla, es de aprobarse este punto de acuerdo. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Muy bien. Pasamos al siguiente punto que está reservado, que es el punto número 8. Tiene que ver con un proyecto de dictamen en el que se exhorta a los gobiernos estatales a que, en coordinación con las dependencias del gobierno federal, instrumenten una estrategia de conservación integral que permita salvaguardar el patrimonio cultural y artístico. El punto de acuerdo sufriría la siguiente redacción. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, que son las instancias que tienen esta atribución, a que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de todas las entidades federativas, instrumenten un proyecto integral que permita garantizar la preocupación, la protección, restauración y conservación del patrimonio histórico, cultural, artístico de México. Esos son los pequeños cambios muy puntuales, pertinentes. Pedimos, si ustedes están de acuerdo con esta redacción al punto de acuerdo, se sirvan expresarlo levantando su mano. Muy bien, pasamos al último punto que está reservado, que es el punto número 16.
Igual le pediría a la señora diputada Nieves García Fernández que sea tan amable en hacer sus propuestas de modificación al mismo. Sí, muchas gracias. Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, este resolutivo único del punto de acuerdo tiene que ver con el problema de atención médica a las personas que sufren alguna enfermedad lisosomal. Las enfermedades lisosomales son enfermedades crónicas, degenerativas, pero con una muy poca incidencia, muy baja incidencia diría yo, y son más de 50 padecimientos que requieren de un tratamiento especializado y de un diagnóstico también especializado. Y la promovente en un inicio pedía que la atención que tuvieran las personas con problemas de padecimientos lisosomales tuvieran cercana su atención a un centro de salud lo más cercano a su domicilio. Esto es imposible por el costo primero, por la especialización que requiere el diagnóstico de las personas que sufren y sobre todo por la baja incidencia. Entonces estoy cambiando de alguna manera, aunque respetando la parte importante y el espíritu de la compañera promovente, de la diputada promovente, en el sentido de que quedara: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que valore la realización de convenios entre las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y local con la finalidad de que las personas que padecen alguna enfermedad lisosomal puedan recibir tratamiento médico adecuado en los institutos especializados. Hay que recordar que apenas hace un año se creó el Instituto Especializado para Atención de Enfermedades Lisosomales, que está en el Hospital de La Raza. Entonces, pensar que en cada centro de salud hubiera un laboratorio especializado sería imposible, prácticamente imposible. Entonces, estoy proponiendo este cambio de redacción, aunque, insisto, conservando el espíritu del punto de acuerdo de la promovente. Diputada Sosa. Gracias, muchas gracias, presidenta. Para la diputada Nieves no me queda claro si nada más es cambiar el concepto de unidad médica por institutos especializados, pero continuaría más cercano a su domicilio. Lo que pasa es que no existe, por eso estoy haciendo el comentario que solamente existe un solo instituto especializado de enfermedades lisosomales en La Raza, y el que haya en cada municipio y en cada centro de salud, es que ahí dice cercano a su domicilio. No hay cercano al domicilio ningún instituto especializado para enfermedades lisosomales. Bueno. Entonces, la idea es que puedan recibir tratamiento. Ustedes saben que luego la canalización a los centros especializados cobra una cierta dificultad por el número de pacientes que se concentran de todo el país para ese instituto especializado. Sería imposible, insisto, que se quedara la redacción que está proponiendo la promovente en el sentido de que más cercano a su domicilio. Más cercano a su domicilio, el único que existe es en el Distrito Federal. Y no estaría más cercano a Chihuahua o no estaría más cercano a Quintana Roo. Presidenta, creo que aquí hay una confusión. Conozco a la promovente y el sentido de su punto de acuerdo, toda vez que no se refiere o no quiso referirse a institutos especializados, sino a las unidades médicas o a los centros que estén certificados. Los hospitales que manejan el seguro popular están certificados para tratar las enfermedades lisosomales. Claro, no todos, no los 32 en el país. En el caso de Colima, por ejemplo, recientemente ya se certificó el Hospital Civil, pero se recurría a Guadalajara como punto más cercano. A mí me parece que no tiene problema, porque se van a encontrar con que la aplicación y la atención para ese tipo de enfermedades, independientemente de los institutos, también los hacen los hospitales civiles certificados para operar el seguro popular. Entonces me parece que no tiene en contra nada, que es correcto, en la unidad médica más cercana a su domicilio, que cuente, en todo caso podría ponérsele con la certificación
para atender ese tipo de enfermedades. Si me permiten, perdón por mi ignorancia, pero en algún momento impulsamos la etiquetación para que pudieran atenderse estas enfermedades lisosomales, que son muchas, pero tengo entendido que son muy pocas personas las que tienen enfermedades. A lo mejor serán algún otro tipo de enfermedad que se puede confundir con la enfermedad lisosomal. La especificidad es muy particular. Ciertamente no son muchos los pacientes que hay, pero no demeritan en ninguna manera que el que sean pocos no sean debidamente atendidos. Y efectivamente es una atención especializada muy costosa. El sector salud tardó mucho en integrar estas enfermedades como parte de la atención especializada, precisamente por lo caro. De allí que impulsamos desde la Cámara de Diputados una etiquetación que permitiera no tener dificultades económicas para la instrumentación de todo el tratamiento y de las enfermedades y las medicinas, que son muy especializadas. Incluso muchas de ellas ni siquiera son de fabricación de laboratorios en el país, tienen que venir de otras partes del mundo. Yo, atendiendo la preocupación de ambas legisladoras, en todo caso, la propuesta de usted, diputada Sosa, es que se le pueda agregar que puedan recibir tratamiento médico adecuado en los institutos especializados, quizás de manera accesible, y como un enunciado de que no se limite independientemente de ubicar donde pudieran estar, que efectivamente no son muchos lugares. A ver, por favor, doctora y senadora Barrera. Gracias, muy amable. Me parece que ambas tienen la razón. El sentido del punto de acuerdo es que las personas que padecen este tipo de enfermedades puedan acceder a instituciones, hospitales de tercer nivel que le sean más cercanas a su domicilio para recibir tratamiento. Eso es lo que está comentando, que es lo que comenta la señora diputada, y para ello se tendrán que realizar en lo posible los convenios interinstitucionales para que no tengan que venir hasta la Ciudad de México. A mí me parece que lo que hace ruido es cuando habla de local. Yo dudo, y se los digo que tengamos con conocimiento de causa, que tengamos a nivel local, cuando hablamos de localidades pareciera que estamos hablando de comunidades cercanas y en centros de salud, por la forma y la infraestructura de los servicios como se otorgan en nuestro país. Entonces, a mí parece que si nada más le quitamos lo local y efectivamente que se garantice a través del convenio para que pueda prestarse la atención a todas las personas que padecen este tipo de enfermedades, aun cuando no tengan el acceso a los servicios de salud, porque hoy no se tiene dentro del catálogo de enfermedades del Seguro Popular. Entonces, es algo que no se tiene. Entonces, todas las enfermedades lisosomales no se tienen como tal incluidas. Entonces, a mí me parece que se tendría que hacer un convenio para que pudiera considerarse y de esa manera poder tener y recibir todos el tratamiento. Por favor, senadora Gastelum. Estaba leyendo los considerandos, son muy buenos y además justos, derechosos, como es el derecho a la salud. Lo que creo que es el espíritu de los que sí saben el tema es la viabilidad de lo que se pide. Creo que ese sería el punto. Y no mentir, o sea, yo no me atrevería a votar en contra del punto de acuerdo, porque existen muchas enfermedades raras, así, para hablarle en términos de los que no conocemos términos médicos, pero la viabilidad es lo que estaría ahí en juego. Me parece que tendríamos que buscar, tal como lo ha propuesto la diputada Nieves y la senadora Barrera, un término que equilibre y que pueda darle, o sea, que no pudiéramos aprobar un punto de acuerdo que solamente eso fuera, que no incidiera en el propósito que tiene en el fondo el punto de acuerdo, que es la viabilidad, la cercanía
pero habla de convenios que tiene que celebrar con los elementos necesarios, y es a lo que se han referido aquí, y tendríamos que buscar un equilibrio para que este punto de acuerdo sí sirva para el propósito que fue presentado. Yo tengo una pregunta, pero antes voy a darle la palabra al diputado Alcalá, por favor. Sí, coincidiendo, yo trataría de hacer un análisis muy respetuoso. El problema de particularizar con una serie de enfermedades, a mí me queda muy claro que la estadística habla de 1 en 7,000, 1 en 8,000, 1 en 10,000 nacimientos con una enfermedad de estas características. A mí el problema, y creo que todo mundo como seres humanos, el problema es tenerlo nosotros, el tener ese uno de esos 10,000. La cuestión es que hoy, y coincidiendo con quienes me anteceden en el uso de la voz, el problema es que México no tiene la capacidad de poner laboratorios a lo largo y ancho del país en cualquier zona. No existe el tema de la regionalización, pero se hablaba, por ejemplo, de Colima. Bueno, pues cierto es, ahí tendría al Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, tendría, igual que Nayarit, tendría el Hospital Civil de Guadalajara, que sí tienen laboratorios ya con un alto grado de tecnología. Yo creo que a lo que habría que apostarle y comprometernos o comprometerme a hablar con quien hoy es la proponente, porque ya se hizo y fue la diputada Nieves en la Cámara de Diputados, junto con otro grupo de diputados, que se presentó una iniciativa para el tema del tamizaje metabólico ampliado. El grave problema de todo esto es que nos enteremos de que nuestro hijo tiene una enfermedad cuando ya tiene 1 año, 2 años, y cuando ya no tiene ningún tipo de alternativa. Este tipo de enfermedades son crónico-degenerativas, no tienen reversa, por tanto la detección oportuna es importante. Lo que habría que ver después es en las entidades cómo regionalizar, cómo va a ser Nayarit, cómo va a ser Colima para poder derivar a estos tipos de niños, y si en las entidades federativas tienen la capacidad de poder hacer los estudios de tamizajes metabólicos. Entonces, yo creo que el tema yo lo supeditaría simple y llanamente al hecho sí de la regionalización o de quienes sí tengan ya la infraestructura para poder atender a quienes así sean diagnosticados con este tipo de enfermedad. A ver, todas estamos de acuerdo en que este punto sea positivo. La preocupación es hacerlo real, que esté bien fundado. Mi pregunta, por ser una desconocedora, me han de disculpar, ¿es lo mismo lo que está inscrito como enfermedades catastróficas? A ver, ¿quiénes son doctoras? ¿No? No es lo mismo. Bueno, entonces, para que yo no tenga confusión. Entonces, ¿cómo pudiéramos redactar de tal manera que hacer una atendiendo a la solicitud de las promoventes, de la promovente, pueda estar debidamente inscrito y no cometamos un error, y sobre todo no pidamos algo que es imposible que pueda ser atendido por la Secretaría de Salud? Primero la senadora Gastelum y después la diputada Sosa. Yo les propongo que pudiéramos incluir los 2 términos. El tema de información en las unidades médicas más cercanas y de canalización, de tal manera de podernos acercar. Por lo que estoy escuchando, hay un servicio con esas características. Yo creo que lo que sí podemos hacer responsable en la cercanía donde se detecta esta enfermedad rara, primero es informar, porque yo creo que hay un centro de salud y hay un médico que puede revisar. Hoy el internet te da esa posibilidad. Y el otro tema es canalizar al servicio para poder salvar un punto de acuerdo que es muy bueno, pero que también lo tenemos que hacer viable. Que asegure el tratamiento médico. Es información y canalización que asegure el tratamiento médico adecuado. A ver, a lo mejor así queda mejor. Información y canalización. Que asegure el tratamiento médico adecuado en los institutos especializados o en las instituciones más en las instituciones que tengan la capacidad de en las instituciones especializadas. Por favor, pero le están dando la carga al que canaliza. Yo creo que informe y canalice.
por eso, puedan recibir información y canalización que asegure el tratamiento. Para el tratamiento. Que haya las facilidades para que se canalice. Sí, es un derecho. Por favor, diputada Sosa. Bien, yo quería referirme a lo expuesto por el diputado Alcalá, que me parece importante, y desde luego el trabajo que ya ha hecho la diputada Nieves. Nada más que saca a colación un tema que es complemento del que estamos viendo, no es exactamente el que estamos viendo. Hablar de que podamos tener ese tamizaje, de principio es lo ideal, porque la familia detecta oportunamente y ampliado. Incluso yo iría más alguna idea de que una vez detectado esto previamente, analizar la viabilidad en el registro civil y esos exámenes de sangre que se hacen para contraer nupcias pudieran incluir algún aspecto de esto para que los contrayentes estuviesen advertidos desde antes de casarse que pudieran tener una incidencia de un tipo de enfermedad en sus niños de esta naturaleza. Sí, está bien. Porque me parece, Sí, repito, excelente. Sí, está bien. Pero el punto de acuerdo no habla de esto. El punto de acuerdo habla nada más de un tratamiento para los que ya están detectados, para los que ya están de hecho canalizados o que por primera vez los canalicen, pero tener un tratamiento que les permita que si los pueden atender en Colima, por citar un ejemplo, o en Guadalajara, pues no tengan que venir hasta el Distrito Federal. Eso es todo. La idea, la esencia es facilitar para que si alguna entidad, por región incluso, no la tiene cercana, pues haga los convenios o los acuerdos con otros estados que pudieran proporcionárselo y evitar pues el desplazamiento y el costo del desplazamiento para las familias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo diría en todo caso, mi propuesta iba en el sentido de que se dejara pendiente. Me parece que es muy importante analizarlo más, hablar con la proponente incluso y ver si hay una manera de que pueda ser más aceptado por esta comisión. A ver, voy a pedirle a la secretaria que sea tan amable leerlo para ver si así salvamos la posibilidad de que lo aprobemos. Por favor. Dice: la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión solicita, que bien se ve con letras, solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud que valore la realización de convenios entre las diferentes dependencias y entidades de la administración pública y federal y local, ahí va, con la finalidad de que las personas que padecen algún enfermedad lisosomal, pero no sé si la primera reacción va, puedan recibir información. Ya no información porque ya tienen el problema. Pueden recibir tratamiento. Puedan ser canalizadas. No. Pueden recibir tratamiento Adecuado. médico adecuado, ¿sí? En las instituciones especializadas. Pero es que estamos hablando que no los tienen los tratamientos ahí. ¿Quién es el que recibe? El primero que recibe, pueden recibir él no tiene cómo darle. El tratamiento en una área especializada. Claro, sí. No, pero estás pensando que allá en la Sierra Perdida de Guerrero, en Tlapa de Guerrero, no tienen ese instituto. El que lo recibe es un centro de salud sin más que un médico. Ya sé lo que quieres, ya sé, sí tiene razón también la senadora. Eso se salva. Lo que están hablando es de que puede haber un diagnóstico oportuno, o sea, que a nivel local puedas tener la información oportuna. No, espérame, o sea, pero sí hay signos y síntomas, o sea, que de manera, o sea, lo que quieren es que a nivel local por lo menos se detecten los posibles casos y después pueda canalizarse a instituciones donde se les pueda determinar el diagnóstico y realizar el tratamiento. Les voy a pedirles que retomemos la propuesta de la diputada Sosa y para que también consultemos la proponente. Lo vemos la semana que entra. ¿Les parece? Yo creo que ya hay un avance importante, pero para que nos quede bien ser un tema tan delicado, sí, hagámoslo bien. Entonces, ya no habiendo asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias.